Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, gracias por estar aquí en otro programa más de Soy Construyendo el Ser. De verdad, qué gusto me da pues que estemos aquí ya viéndonos y ya estemos listos para esta transmisión en la cual pues todos los martes estamos y a mí me encanta, ¿no? Porque pues ya estamos aquí directamente en Fiat TV y eso a mí pues me gusta mucho, ¿no? La verdad me siento súper a gusto, me encanta poder estar contigo pues estar aquí, ¿no? Directamente en Fiat TV. Pues me gusta porque todo el día estamos, ya sabes, metidos en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del ser, con el crecimiento, con la capacidad de poder generar, de poder crear, de poder hacer pues todos los programas que el día de hoy tenemos, ¿no? En los cuales, pues honestamente siento que nos está ayudando mucho a poder conectar con muchas personas para poder crecer, ¿no? Por ejemplo, en un ratito más, Cuidando la Semilla, que es el primer programa de mi querida Gaby, que la verdad me encanta porque la conozco desde que era una chamaquilla y ir viendo su evolución, cómo fue creciendo, cómo fue generando, cómo ha ido haciendo, ¿no? De alguna forma su fuerza, su energía y hoy que empieza ya a trabajar con la parte de los niños, cuidando la semilla, que nos va a ir dando tips. Pues también para papás, por supuesto, y estamos hablando de chiquitos, ¿no? Estamos hablando de adolescentes, ¿no? Que te pueden ayudar mucho. Ella es profesional en lo que son las clases de yoga, ha creado un sistema personal, pero también después de esto tenemos el programa Entre Charlas, donde platicamos con Gabriel, con Are, Graciela y yo, de esos temas que en familia a veces nos cuesta trabajo tocar o que de repente no tocamos y que pues la verdad yo creo que son como muy importante tocar y que es muy importante hablarlo porque si no de repente sí se nos olvida, sí se nos va, sí se nos pierden todos esos temas. Despuésito tenemos el programa Desde la mirada de tu pareja, en donde Graciela Colín y un servidor hablamos de los temas personales de las parejas, ¿no? De las situaciones que a veces no tocamos. Hoy vamos a tocar, de verdad, temas muy interesantes, vamos a tocar temas muy buenos que pues van a tener que ver con esa parte que de repente, en serio, de esos detallitos que de repente no platicamos y que de hecho el no platicarnos o no platicarlo sí nos lleva a un problema y a un problema fuerte. Así es que va a estar bueno que el día de hoy pues tú te quedes con nosotros aquí en Fiat TV todo el día, porque despuesito, desde la mirada de tu pareja, tenemos a Alejandra Ramírez con el programa de alimentación, remedios y sugerencias, que en lo personal me parece muy bueno. Yo he estado como siguiendo sus transmisiones, no nada más porque produzco el programa, ¿no? Y estoy detrás de los controles mientras ellos están hablando, sino porque me encanta entender cómo funciona mi cuerpo, qué es lo que de repente hacemos que luego nos quejamos, ¿no? Porque yo sí veo luego a la gente que dice, oye, es que me siento muy mal porque está pasándome esto, me está doliendo tal cosa, y luego nos quejamos no nos quejamos, o más bien no hacemos nada y solo nos quejamos, ¿no? Y pues ahí es algo que te puede parecer y te puede gustar. Así es que pues sería genial que te quedaras el día de hoy con nosotros en toda la transmisión de Fiat Radio, así es que, y Fiat TV, así es que por favor, muchas gracias. Igual les agradezco a los que están conectando. Después de Alejandra Ramírez tenemos el programa de Tres Generaciones y luego de Tres Generaciones en Conciencia con Angélica Ostoa y despuesito terminamos el día de transmisiones con Vibrando en Armonía con Marisol Rubalcaba. Así es que pues tenemos todo un día de transmisiones en el cual nos puede ayudar muchísimo a transformar, cambiar, generar, crear esas cosas que estamos buscando nosotros en la vida, ¿no? Que nos encanta, que además a mí me encanta. Pero hoy vámonos al tema que te tengo, porque de repente me empiezan a decir, bueno, sí, mucho bla, 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 ¿no? Y acá le mando saludos ya a mi querida Jenny. Jenny, gracias, te mando un abrazo, gracias por escucharnos, por vernos, gracias por compartir y ayúdame a compartir porque estos programas son los que a nosotros nos ayudan mucho a poder conectar, a poder apoyar y sobre todo la gente que ya está empezando como a entrar en esa pues medio normalidad de la vida, pero que todavía nos ha dejado un montón de como de
de manejos emocionales que no hemos sabido bien cómo hacerlo, pero, sin embargo, además de todo eso, lo que necesitamos es comprender qué está pasando. Y aquí es donde quisiera tocar el tema del día de hoy. ¿Qué historia, de verdad, qué historia te cuentas? ¿Qué historia te estás contando? Porque es a partir de esa historia que tú te cuentas el cómo está pasando tu vida, el cómo está ocurriendo, el cómo se supone tú generas, creas o mueves o formas lo que es tu vida. Y ahí a veces muchos de nosotros no sabemos con exactitud cómo estamos haciendo o nos estamos contando una historia que no tiene nada que ver con la realidad de la vida. Y esto es porque somos personas que nos encanta y nos fascina contarnos historia. Tal vez en la escuela no te gustó la historia como tal, ¿no? La clase de historia. Pero no hablo de la clase de historia, hablo de las historias que nosotros nos estamos contando constantemente. Las historias en donde de repente tú eres la víctima de las situaciones, las historias que nos contamos en donde de repente tú no eres el responsable de lo que te está pasando, las historias que de repente nos contamos en donde de repente, pues, las situaciones que pasan, ¿no? Son las que te obligan a tomar decisiones que tú obviamente no querías hacer. ¿Qué historias te cuentas? Porque todas esas historias van a llevar o están conformando o van a terminar en una consecuencia y muchos de nosotros no nos gustan las consecuencias que vivimos en la vida. Es por eso que es de suma importancia saber en ti mismo cuáles son esas historias que te cuentas. Porque si te estás contando una historia en donde tú no puedes, donde tú no vales, donde tú no mereces, pues naturalmente comenzamos nosotros poco a poco a creer que es cierto, que yo no puedo, que yo no valgo, que yo no merezco y por lo tanto empiezo a generar conflictos en mis relaciones, empiezo a generar conflictos con las personas con las que me encuentro y no puedo empezar a digámoslo así, atraer a mi vida los resultados que deseo. ¿Por qué? Porque me estoy contando una historia que es completamente irreal. Bueno, vamos a decirlo así. Vamos a ser honestos. Tú sabes que me encanta ser honesto y déjame decirte que todas las historias, no importa de dónde venga, quién te la cuente, no importa quién te ha contado la historia, es siempre su punto exclusivo de vista. Nadie tiene la totalidad de la historia, porque observa que naturalmente pues todos estamos viendo la historia de diferentes puntos de vista. Entonces, un suceso en la vida visto a través de miles de ojos, miles de formas de entenderlo, miles de maneras, ¿no? Y quisiera como decirte, todas las historias de cómo llegaste a la vida, cómo llegamos los humanos aquí, qué hacemos aquí, nadie tiene una historia real. Todos son conceptos de lo que se cree que es correcto para una persona y no está mal. Si tú consideras correcto algo, está perfecto, no pasa nada. El problema es cuando tú quieres que otro crea como tú crees. Es ahí donde entran los conflictos. Por lo tanto, las historias que nosotros nos estamos contando. Por ejemplo, hay historias que nos dicen que los hombres somos malos, ¿no? Como que desde antes de nacer ya somos malos. Entonces, observa esa historia. Esa historia nos habla de que los seres humanos somos malos y por lo tanto, yo no sé por qué nos extraña tener toda esta situación global tan compleja, ¿no? Tantas guerras, tanta contaminación, pues si de naturaleza nos estamos contando la historia o de base nos estamos contando la historia que nosotros somos inherentemente malos y que todo lo que hacemos es a través del juego de maldad y además una lucha de poderes de bueno contra malo y que observa. Siempre hay mucha gente que sí en su cabeza tiene la historia de que está viviendo una batalla. O sea, sí tiene esa historia y cuando se cuenta esa historia de que está viviendo una batalla, naturalmente vive una batalla, naturalmente genera un conflicto, se pelea con todo el mundo, tiene broncas aquí, tiene broncas allá, pues es natural. ¿Por qué? Porque obviamente está todo el tiempo generando esa ideología de creer que está en problemas o que tiene que tener problemas. Y ese es un conflicto que de repente no nos damos cuenta en el que entramos como seres humanos. ¿Por qué? Porque nos contamos a nosotros mismos la historia de una vida llena de conflictos y llena de problemas.
Estamos constantemente diciendo, por ejemplo, en educaciones en donde los hombres y las mujeres somos enemigos, ¿no? Cuidado, porque además contamos la historia a partir de algo que son experiencias de otros. Una experiencia de una persona no es un conocimiento. El problema es que nosotros transportamos la experiencia a conocimiento. O sea, alguien tiene una vivencia y lo considera un conocimiento, lo considera una ley, lo considera una regla, y no siempre las experiencias son leyes o son reglas. Tú pudiste haber vivido alguna situación complicada y no por eso significa que es una ley. O sea, no porque tú hayas, y además ni siquiera no te has fijado pues que en elegir a la persona como correcta, a la persona indicada, a la persona que sería como lo mejor, ¿no? Para ti, y has estado eligiendo por medio de la bioquímica, por medio de las hormonas, por medio de la emoción, por medio de lo que sea. Entonces no eliges a la persona correcta para pareja. Entonces de ahí tu experiencia, una vez tuviste una experiencia negativa, otra vez tienes una experiencia negativa. ¿Por qué? Porque no estás decidiendo. De hecho, mucha gente oigo que dice, Víctor, es que me conquistó. Eso de me conquistó me suena como a una guerra en donde te agarró a chingadazos, ¿no? Pa, 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 y te conquistó. O sea, es como de tú no tuviste opción, no tuviste la fuerza, la energía, la capacidad, la posibilidad de elegir. No, te golpeó, te ahorcó, te obligó y te conquistó. Eso es conquistar. Conquistar es someter. Me sometió y entonces me conquistó y ahora lo amo. Pues ese es el síndrome de Estocolmo, no manches. Entonces, después de eso, no puedes decir que todos los hombres son iguales cuando eres tú la persona que no ha estado eligiendo correctamente. No todas las experiencias son conocimientos. Entonces no confundas tu historia de vida con los conocimientos que puedes tener en la vida, porque esa parte de tu historia de vida en la cual tú mismo comienzas a entender qué está pasando con tu vida, probablemente para otra persona no sea exactamente lo mismo. Y entonces tú ya dices, no, hombre, es que todos los hombres somos iguales, ¿no? Todos somos así, ¿no? Isela, primero te mando un saludo y un abrazote hasta allá, hasta Querétaro. Pero es la verdad, es que observa la palabra conquista, es eso, ¿no? Ni modo de cómo fue conquista. Recuerda, ve todas las conquistas en la historia, todas fueron en guerra. No hubo como conquistas así como bonitas, ¿no? Alejandro Magno quiso como más o menos ahí hacer conquistas padres, pero pues al terminar siempre había guamazos, ¿no? Entonces, observa, porque decimos eso, me está conquistando, y esa historia que te cuentas, en donde tú no eres la persona responsable, en donde tú no eres la persona que generó vamos, tú no elegiste, es como decir, de verdad es que yo no quería, ¿no? Entonces, o sea, no puede ser. De verdad, no es posible, no puedes decir, en ningún momento puedes decir que lo que te está pasando en tu vida, tú no tienes nada que ver. O sea, aunque sea un accidente, tú no puedes decir que no tiene nada que ver porque puede caber en tres opciones: o tú lo provocas, o tú lo promueves, o tú lo permites. En cualquiera de estos tres casos es tu responsabilidad. Es tu capacidad de predecir una consecuencia. Tal vez no tuviste capacidad. Es como los diferentes tipos de vasos, ¿no? Tal vez unas personas, en cuestión de poder predecir consecuencias y elegir su vida y sus caminos, tienen la capacidad de un caballito de tequila, ¿no? Pero tal vez otros tienen la capacidad de una jarra de 10 litros. Capaz, o sea, ¿cuánto puede entrar? ¿Cuánta capacidad tiene? Y así nosotros vamos viendo nuestra vida, contándonos historias en donde resulta que siempre tú fuiste el inocente. O sea, pobrecito de ti. Eso es lo que hace una víctima: contar una historia en la cual él no sabía qué estaba pasando y solo reaccionó conforme a las circunstancias. O sea, esto fue lo que pasó, pues ni modo, ¿qué querías que hiciera?
Hay personas que así dicen, es que son cosas, ni modo que ¿qué hago? ¿No? Pues ¿cómo que qué haces? Pues, ¿cuál es tu capacidad de tomar decisiones? ¿Cuál es tu capacidad de tomar decisiones? ¿No? Y pues bueno, algunas se ríen de eso, la conquista. Por algo será, seguro de nervios, dice Terezuka, jaja, dice muy bueno lo de la conquista, se tienes razón. Mi querida Vicky, te mando un abrazo, igual que a Terezuka, dice, excelente aprendizaje, no todas las experiencias son conocimientos. Así es, por favor, deja de creer que veniste esta vida a pasar un examen. Ajá. Veniste esta vida a pasar un examen. Si veniste a pasar esta vida a pasar un examen, dime, ¿de qué te vas a graduar? ¿Cuál es la idea de la graduación? O sea, qué se supone que estás estudiando? Porque si se supone que estás estudiando, que esa es una historia que tú te estás contando, si se supone que estás estudiando el amor y ese rollo, de güey, no has entrado a ninguna clase entonces, porque pues no manches, no hay evidencia de que vayas avanzando en tu clase de amor porque todo el día estás enojado, todo el día estás con miedo, todo el día estás triste. Ahorita le tenemos miedo a un virus invisible que es muy pequeñito y que nos puede matar a todos. Y estamos, o sea, entonces, ¿cuál es nuestro, cómo se supone que decimos que estamos pasando el examen de la vida? Porque todo el mundo quiere que cuál es el conocimiento de esto, cuál es el conocimiento de aquello. Oye, primero, para empezar, si tú te estás metiendo a una universidad de la vida, llamémosle así, pues se supone que ya tienes claro cuál es la carrera que se supone que tomaste, ¿no? Cuál es la experiencia que al final de cuentas vas a obtener. Pero si no, pues nada más te estás contando un choro. Estás contando una historia en la vida en la que se supone tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, tenemos que quedar bien con un poder supremo, porque si no se nos enoja, pues ¿qué tipo de poder supremo es que se enoja con una facilidad tan sencilla y tan simple? Ahí te lo, déjame leer otro. Dice, hola, primero Elizabeth Belén, gracias por escucharme. Dice, hola, buenas tardes. Es interesante platicar esto para todos. Pues sí, yo siento que lo que ocurre, fíjate que siento que a veces como que nos vamos con el día a día, de repente ya nos gana, de repente nos gana toda esa toda esa o falta de información o exceso de información que tenemos, la idea de creer que nuestras experiencias son conocimientos y que las experiencias de otros son conocimientos y pues en realidad no, hay experiencias que no son conocimiento alguno, que no, simplemente observa, o sea, si la persona no está prediciendo consecuencias, si la persona no está observando a dónde va, ¿cuál es el conocimiento de que haya caído en un hoyo? Si no estás viendo para enfrente, si no estás observando hacia dónde te diriges, pues cualquier lugar al que te diriges está bien. ¿Cómo puedes decir que ese es un conocimiento? No, necesitamos entender que te estás contando una historia de vida. Estás vivo. Ahora, ¿por qué estás vivo? Esa es tu historia. ¿Cuál es la historia que te quieres contar? Estás vivo para aprender, estás vivo para amar, estás vivo para experimentar, estás vivo para vivir el karma horripilante de tus vidas anteriores, estás vivo porque es la primera vez que existes y solamente Diosito sabe por qué. Estás vivo por, no sé, hay 8.500 millones de humanos, por lo tanto hay 8.500 millones de historias. 8.500 millones de historias que todas y cada una de ellas son válidas. El problema es cuando nosotros queremos hacer que otros crean lo que yo creo y cuando yo siento que mi historia invalida la historia de los demás. Y observa, así empiezan las conquistas. Mi historia es más importante que tu historia y por esa razón tengo que, ¿no? Por esa razón tú debes de, y entonces comenzamos con conflictos en los cuales pues ahora vamos a meternos en peleas, en batallas, en contrapuntes de ideas y creencias, como no, tú no crees lo mismo que yo, entonces yo te voy a obligar a que creas lo mismo que yo, como yo te amo, tú me debes de amar, porque se supone está la historia en donde lo que das recibes, así es que si yo te doy amor, tú me debes de dar amor, y esas son las historias que nos vamos contando, te vas contando la historia, que existe un gran maestro que transformó la vida, que caminó sobre el agua, que levantó muertos, que no sé, y muchísimas historias, te estás contando una historia, es válida.
Es válida, pero cuando consideras que los demás tienen que seguir tu misma historia o tienen que creer en tu misma historia es donde nos metemos en conflictos. Porque ¿cómo puedes decir que amas a alguien cuando lo obligas a creer en algo que tal vez ni siquiera cree? En este punto, en este momento, ¿cuál es la historia que te estás contando? Ahorita es probable que como humanidad, como mentalidad colectiva, nos estamos contando una historia de terror. Nos estamos contando una historia en donde todos tenemos que tener mucho miedo a causa de algo que observa. No estoy diciendo que no exista. Estoy diciendo que en lugar de enfocarnos en la salud, nos estamos enfocando en el miedo. En lugar de enfocar el crecimiento o la mejoría de nuestro sistema inmune, estamos aislándonos con miedo. En lugar de empezar a generar un pensamiento de conciencia, pues de apoyo, porque esa es la única manera que yo veo en que salgamos adelante en estos procesos económicos. Olvídate ahorita de la situación que pueda ser o no de salud. Observa lo que realmente puede llegar a ocurrir en el proceso económico. Ese proceso económico que de repente ni siquiera estamos notando. Ahora, la cosa que yo veo es apoyarnos entre nosotros, apoyar a las personas, que esa es la única solución que yo observo que nos puede de verdad sacar adelante. En serio. Esa es la única forma que veo, el apoyo de la comunidad. Que si tú eres carpintero, ayudes a otros con tu carpintería. Que si tú eres plomero, ayudes a otros con tu plomería. Si tú eres, o sea, no sé, lo que hagas, terapeuta, apoyes a otros y que se vayan apoyando. Tú sabes cocinar muy bien, empecemos a consumir lo que en la colonia, lo que en la cuadra, se pueda producir. Nuestro gran problema es que vivimos en ciudades muy grandes, en donde pues tal vez muchos de nosotros no sabemos producir muchas cosas que la naturaleza nos puede dar. ¿No? Porque ahorita, si te das cuenta, a mí es una de las cosas que se me hacen muy raras, sí entramos en un problema muy grave de salud y todo el rollo, pero los grandes corporativos, las grandes empresas, ¿no? No cerraron sus puertas, pero sí obligaron a las tienditas de calle a cerrar. ¿No? A las fondas sí las obligaron a hacer. Sí, entiendo, todos los restaurantes estuvieron cerrados todo, y que buena onda que ya están empezando a estar abiertos, pero comenzamos, ¿por qué no empezamos a mover la economía local, de manera local? ¿Qué historia nos estamos contando? Ahora, ninguna historia es mala, ninguna historia es buena, ninguna historia es correcta, ninguna historia es incorrecta. Ninguna historia es mejor que otra, simplemente observa que te estás o nos estamos contando historias las cuales terminan en algo, tienen consecuencias. Esas consecuencias, perdón, son las que necesitamos medir. Esas son las consecuencias que necesitamos medir. ¿Qué pasa si me cuento esta historia? ¿Qué pasa si me cuento una historia en donde yo nazco en un lugar sin posibilidades, en donde mi mamá pues no se pudo hacer responsable de mí por su edad, por su capacidad, en donde mi abuela tiene que ser responsable y por lo tanto es la matriarca, no porque quisiera, sino porque así le tocó vivir en la vida, una vida muy complicada y compleja, una historia en donde mi papá, por conflictos de familia y por situaciones previas antes de que yo naciera, prefirió o fue la mejor decisión decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, mijo, y no tengo contacto contigo. Entonces, pues ahora soy huérfano de padre. Observa qué padre, qué bonito. Entonces, todas esas historias, tú te las vas contando. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa historia? Te vas a echar a perder una vida, entre comillas, vas a convertirte, porque ¿cuántas opciones tienes para poder vivir con esas cosas en tu cabeza? Puedes vivir con historias de víctima y de pobre de mí y convertirme en un drogadito violador o asaltante. O puedo transformar mi vida y empezar a decir, me voy a convertir en un profesional o voy a hacer, no sé, voy a escribir libros, ¿no? Como en mi caso, y voy a empezar a dar cursos y conferencias. Tú vas eligiendo tus historias, pero también vas eligiendo los finales de tus historias.
Ese es un punto que de repente no nos damos cuenta. Al ir eligiendo nuestras historias, al ir viendo cómo te estás contando tu vida, es el momento en el que también vas eligiendo cómo va a terminar. Porque si obviamente yo digo que pues encontré, no empieza mi historia de relación de pareja, en donde digo, ay, vi una niña que estaba súper guapa y la conquisté, o sea, me la agarré a fregadas, porque así son las conquistas. O sea, la obligué a que no viera nadie. Eso me encanta también porque observa que sí comienza la historia de una persona y empezamos como a hacer este juego de conquista. O sea, empezamos a bloquear cuando hay un sitio en una guerra, ¿no? Vamos a sitiar la ciudad, así se llama. Esto significa que empezamos a bloquear comunicaciones, empezamos a bloquear abastecimientos, empezamos a bloquear y muchas, y espero que todos los que me estén viendo empiecen a ver cómo vivimos. Tal vez estás viviendo una relación de pareja sitiada, en donde comenzaste a darte cuenta que no puedes vivir sin esa persona. Eso se llama sitiar en guerra. En la guerra, así se llama. Vamos a sitiar la ciudad. Esto significa que no le quede opción alguna más que rendirse. Ya te rendiste a los brazos de la otra persona y entonces ahora obviamente pues tú eres la víctima de la situación. O sea, en serio, o sea, sí, así funciona. Lo hemos estado haciendo, lo hemos estado creando. Solo que, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué terminas? Terminas diciendo que todo lo que te está pasando en la vida, pues tú no lo provocaste, pero sí lo permitiste. Empezamos a decir, es que estas cosas que me están pasando, ¿tú crees que yo quiero que me pasen? ¿Tú crees que yo quiero vivirlas? ¿Tú crees que de verdad a mí me gusta que me pase esto? Y ese es el punto como más complejo, porque tendría que decirte con toda honestidad, sí, porque si no quisieras que te pase, si de alguna manera ya generaste que pasara, pero no quieres que continúe, te hubieras ya quitado de ahí desde hace mucho. Oye, es que, como algunas personas me dicen, no, hombre, es que, ¿cómo me voy a salir de este trabajo que odio si es la única manera que tengo de ingresos? Pues fíjate que hay un montón de posibilidades. Una de las posibilidades es que hagas lo que más te gusta. ¿Por qué no haces lo que más te gusta? ¿Por qué no cobras por hacer lo que más te gusta? En serio, ¿por qué no? No hay nada en el mundo. De hecho, una de las leyes de dinero que acabamos de tener, por cierto, un curso de la vida secreta del dinero con un grupo de chicas de la empresa Natuform, en donde pues estuvimos platicando con ellas y vimos que la primer ley del dinero es que todo es dinero. ¿Ok? Entonces, pues dime qué hay que no pudieras generar. O sea, la única cosa que sabes hacer es solo tu trabajo de oficina. ¿En serio? Yo creo hay muchas otras habilidades que tienes. Y si me dijeras, oye, Víctor, pero es que yo soy amo de casa, ¿no? Yo soy amo de casa, y pues yo lo único que sé hacer es limpiar. Güey, hay gente que cobra por limpiar casa. O sea, puedes agarrar, si no estás a gusto con la historia que te estás contando, cambia la historia, cambia Mira, no puedes cambiar al protagonista principal, que eres tú, pero puedes cambiar a todos los demás que están a tu alrededor. No te gusta la relación que tienes, cambia la relación que tienes. Trata de manejarlo, trata de hacerlo mejor. Ya te diste cuenta que no se puede solucionar, pues entonces cambia de estado, cambia de forma, cambia de manejo, cambia de personas. No te sigas contando la misma historia en donde tú eres el pobrecito que no puede hacer nada por su vida. Déjate de contar la historia en donde tú eres la víctima de la situación y que ahorita somos víctimas de un virus que nos está comiendo y nos va a matar. Dejémonos de contar esas historias. No estoy diciendo que no está pasando, estoy diciendo que tomemos responsabilidad de nuestra vida. Tomemos control de las historias. Soy una persona fuerte, soy una persona sana. Comienza con eso. Comienza por decirle a tu cerebro, comienza por decirle a tu sistema nervioso para que trabaje tu sistema inmune.
Comienza con esa parte, porque si la historia que te cuentas es la historia en donde pierdes, en donde no vales, en donde no sirves, en donde todo es complicado, en donde las situaciones te rebasan, esa es la historia que has estado contándote desde hace mucho tiempo. Cambia de historia. No eres pecador, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo serías? Esa es otra historia que te cuentas. No eres el malo del juego porque no hay ningún buen. Dime quién carajo en este mundo es el bueno del cuento. Dímelo. Dímelo, escríbemelo, por favor, escríbeme quién es el bueno del cuento. Aquí abajito, no, aquí abajito en los comentarios. Ahí escríbeme quién es el bueno del cuento. ¿En serio? ¿Quién? ¿Quién es el bueno del cuento? O sea, ponme en el chat, ¿quién dices tú que es el bueno del cuento? Pues y podemos darnos cuenta, podemos ver historias en donde hay alguien dentro de esta millones de puntos de vista que nos va a decir que esa persona que tú dices que es el bueno no es el bueno. Y al que es el malo, 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 también alguien lo quiere. ¿Me explico? ¿Cuánto hemos llegado a crear historias tan crueles con nosotros mismos que creemos que la única manera de salir adelante es a través de lastimarnos más? Alguien nos dijo que la única forma es a través de la purificación del dolor. ¡Ay, no manches! No puedo simplemente decir, lo siento, voy a cambiarlo. Lo siento, voy a hacer otra cosa. La relación que tengo ya no me gusta. No puedo hablar directamente con la persona y decir, discúlpame, lo siento y listo. Ah, no, hay que pelear. Ah, no, hay que armar drama. Ah, no, hay que contar la historia en donde esto está pasando porque tú quieres, no porque yo quiera, ¿eh? O sea, ¿de verdad? Tenemos que estar constantemente contando historias en las que sufres, en las que eres la víctima, en las que no puedes ganar, no puedes lograr, en las que siempre pierdes o que para ganar hay que golpear y hay que ser con esfuerzo y dolor, porque es con el sudor con el que, en serio, en serio. Con el sudor de tu frente, ¿cuándo carajo has hecho algo con el sudor de tu frente? A menos que seas campesino, a menos que seas mecánico, a menos que trabajes con tu cuerpo. No, yo conozco personas que trabajan con el cuerpo, que son albañiles, por ejemplo, y que dices tú, wow, o sea, y es curioso, pero las personas que nosotros hemos visto a través de la historia, que más sufren, son los que menos obtienen, los que menos ganan, los que menos logran. Esos que tienen la ideología que se trata de la purificación a través del dolor, nunca logran muchas cosas. Mientras que los que dicen, a ver, espérame, me voy a contar una historia, ¿no? Y esta historia comienza con un bebé bien bonito, bien lindo, llamado Víctor, que fue creciendo en una familia que intentó dar lo mejor que pudo y él sacó la mejor versión de esa historia. Y a través de ello se dio cuenta que había personas que no cumplían su palabra. Y en lugar de enojarse, simplemente dijo, ok, y empezó a elegir con mejor control a las personas con las cuales empezaba a convivir. Y gracias a eso pudo empezar a encontrar personas emprendedoras, grandiosas, exitosas, que le ayudaron y lo educaron para ir llevando su vida a través de un camino de éxito, de alegría, de conciencia y de fuerza. Por supuesto, hubo cansancio, por supuesto, había cosas que hacer y había cosas que generar y esas llevaban tiempo, llevaban práctica, llevaban la capacidad o la inteligencia de permanecer en disciplina para conseguir el éxito. ¿Por qué no te cuentas una historia así? Ah, no, tienes que contarte la historia en donde te divorcias, te fueron infiel, en donde entras en un negocio y son súper gachos contigo y te vieron la cara y perdiste y ahora, como dice mi abuela, la burra. O sea, ya para empezar, no nació un bebé, nació una burra, ¿no? Y entonces la burra no era arisca, sino la hicieron a palos. Entonces,
¿Por qué te cuentas esto? ¿Por qué tenemos la historia humana basada en una historia que no es de nosotros, que es una pelea entre el bien y el mal y que todos nosotros no tenemos nada que ver? ¿Por qué nos metimos en esa historia? ¿Por qué nos contamos esa historia? Porque si el bien y el mal tienen problemas, tú y yo somos daño colateral, mi rey. Somos daño colateral, mi reina. Sí, tú y yo no vamos a poder hacer nada. Si esos dos de allá arriba, buenos y malos que se están peleando, tienen algún conflicto, tú y yo no tenemos injerencia ni posibilidad alguna de intercambiar la balanza para algún lado. ¿Por qué? Porque eres un humano hermoso, bello, libre, tierno, lindo y al final de cuentas eres una creación. Si crees en esa historia. ¿Ok? Si no, si tú te estás contando otra historia, pues comienza a contarte una historia en la cual neto tienes una vida súper bella, súper fregona, súper padre, con obstáculos, claro. No te va a gustar una vida en donde todo te salga bien siempre. No, vas a querer retos, vas a querer una experiencia de formación, de alegría, de conciencia, de poder decir, me voy a retar mi voluntad, voy a retar mi capacidad, voy a empezar a generar más fuerza en mí. Estoy seguro que vas a querer algo así, pero eso es a través de ti, a través de que te cuentes una historia diferente. Déjate de contar la historia en donde pierdes. Déjate contar la historia en donde todo aquello que tocas se echa a perder. Porque también hay gente que esa historia cuenta. Siempre me va mal. En los negocios siempre me ha ido mal. Esa es la historia que te cuentas. En el amor, no, hombre, ni te digo ni para qué te platico. Entonces, ¿por qué te cuentas esa historia? Porque te ha ido así, lo entiendo. Te ha ido así porque no quieres cambiar la primer parte, lo que está aquí adentro. Las ideas, creencias, puntos de vista, opiniones, lo que tienes aquí. Y por eso, de hecho está pasando ahorita aquí mismo abajito, bien, bien, está pasando. El curso Yo Decido Cómo Me Siento, 19 y 20 de septiembre, que en este curso platico mucho más sobre el control emocional, sobre qué está pasando. Para mí, yo le llamo el curso básico porque es como lo más básico que podría decirte para que puedas tener una vida que sea bella, que sea íntegra, que sea hermosa. Este curso Yo Decido Cómo Me Siento tiene mucho tiempo, muchos años que llevamos dándole y que lo voy actualizando cada vez que pues, va saliendo nueva ciencia, cada vez que se va entendiendo más las leyes y las reglas, porque déjame decirte que hay leyes en la vida, así como la ley de la termodinámica o las leyes de la física cuántica o las leyes de la física básica, la física clásica, así tal cual, esas leyes nos ayudan, porque al final tú y yo somos física y matemática, somos química, física y matemática. Entonces tenemos que entendernos en esos sistemas. Así es que si tú quieres todavía mucho más información de esto, de verdad, ven al curso. Puede cambiarte la vida. A mí me cambió la vida. Y esto lo he hecho durante 23 años de mi vida y hemos ayudado a muchas personas y pues es parte. ¿Qué historia te cuentas, no? Entonces, curso, yo decido cómo me siento. Recuerda, curso, yo decido cómo me siento. 19 y 20 de septiembre. Aprovechando que ahorita pues todavía estamos en, ya podemos empezar a salir, ya podemos hacer, de hecho, el cupo está limitado a 15 personas y aquí en Tepozotlán, donde lo damos, está perfectamente sanitizado, está perfectamente, vamos a respetar, de hecho, las sillas van a estar separadillas, vamos a tener todo perfectamente bien para que tú puedas estar en este curso presencial. Yo decido cómo me siento 19 y 20 de septiembre. Y bueno, ya que estoy en los comerciales, yo sé que están pasando por aquí abajo, pero pues de todos modos decirlo que los próximos eventos, ¿no? El temazcal que tenemos este mes es el día 22 de agosto, ¿no? Es sábado 22 de agosto. Vamos a encender a las 9:30 de la mañana por si quieres participar en el encendido del fuego y nunca has estado y quieras ver y todo el rollo, porque además puedes participar, no son cosas a las cuales seas ajeno, ¿no? Puedes participar y entrar. Así es que, pues bueno, esos son los eventos. Aquí van a estar pasando en la parte de abajo, ¿no? Aquí van a estar pasando para que los puedas ver y puedas apuntarte, puedas llamar, puedas decir yo quiero, ¿no? Me gustaría estar, me gustaría vivirlo, ¿no? Me gustaría ver de qué se trata y cómo se siente, pues te invitamos sin ningún problema. Pero bueno,
Porque no, me acaba el tiempo, se me acaba el programa, mira, este programa se me va súper rápido. Y bueno, te agradezco todas las que los que me escriben, gracias por ver y oír este programa, y no solamente el mío, sino toda la programación que tenemos en Vía TV el día de hoy. Gracias, de verdad, muchas gracias. Quiero pedirte que me ayudes a compartir, ayúdame a compartir este programa, porque eso es parte de lo que podemos llegar. Tal vez este poquito de conocimiento pueda aportar a otra persona algo que le llame la atención y tal vez cambie su vida. Tal vez para ti lo que estoy diciendo no sea real, sea ilógico, sea una tontería, pero puede ser que a otra persona le ayude. Simplemente ayúdame a compartirlo. En lugar de estar compartiendo violencia y estar compartiendo pues, cosas que pues, a veces no nos son tan funcionales, ayúdame a compartir los programas de Fiat TV, por favor. Y bueno, otras historias que nos contamos. También nos contamos historias de soberbia, fíjate. Esas historias de soberbia son en donde nosotros creemos que todo lo podemos, que toda la gente no puede si yo no intervengo, si de alguna manera sin mí la gente no va a poder hacer nada, ¿no? Esas historias de soberbia hay que tener mucho cuidado con ellas, porque en realidad ningún ser humano es el todólogo. De hecho, desde mi punto de vista, la historia que Víctor Portela se cuenta es que somos seres que contribuimos unos a otros. Los seres, para mí, desde mi punto de vista, vuelvo a decirte la historia que yo me cuento, no sobrevive el más fuerte, sobreviven los que trabajan en equipo. Y entonces, como me cuento esa historia, trabajamos en equipo con otros y nos va súper padre. No te cuentes historias de soberbia en donde tú consideras que para que algo sea y esté bien hecho, lo tengas que hacer únicamente tú, porque ese es cargar un peso súper gigantesco en tus hombros. Y la verdad es que te vas a morir y no te vas a llevar nada. No te vas a llevar tu coche, no te vas a llevar tu nombre, no te vas a llevar tu escolaridad, no te vas a llevar y eso es que eso está padre, porque la neta tampoco te vas a llevar tus experiencias, puesto que ya pasaron, puesto que le pasaron a este cuerpo, puesto que la bioquímica fue sentida aquí adentro y fue vivida y fue expresada y fue excretada por ti. Entonces, observa eso, porque luego mucha gente dice, pero lo que me llevo es lo bailado, ¿quién me lo quita? Cierto, y lo viviste súper padre, pero cuando te mueras, lo que te vas a llevar es tu frecuencia de vibración, porque eso siempre ha sido. Tu frecuencia de vibración, tu capacidad de vibrar, esa, tu geometría interna, el color que alcanzaste a emanar de la frecuencia de vibración, porque obviamente todo organismo que vibra emite un sonido, una frecuencia, un campo magnético. Eso es lo que te llevas y te lo llevas porque eso es lo que eres, pero no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres lo que tu cuerpo experimenta. Así es que eso no te lo llevas. Por eso me encanta cuando la gente dice esas cosas. Yo soy no te vas a llevar tu nombre tampoco. O sea, allá en el más allá no te van a hablar por tu nombre o porque... y si tuviste, o sea, si crees en eso de las vidas, en todas tus vidas te has llamado igual, ¿no? Solo que si eres hombre eres Víctor y si eres mujer eres Victoria, ¿no? O sea, no, así no funciona. Entonces, date cuenta de eso. No te cuentes historias de soberbia, por favor, porque eso también te ha dolido, también te lastima. Cuéntate la historia que quieres vivir hoy, en este instante, en este momento, en este tú. Cuéntate la historia que para ti puede ser, tal vez, la mejor y la más bella de las historias, que en este punto de tu existencia, en este coincidir de tiempos, de espacios, en este punto, sea tu comprensión y tu conciencia una historia súper bella, que sea digna de vivirla con todo amor, con toda trascendencia, con toda conciencia, con toda confianza, que la puedas vivir con toda la belleza de lo que es tu mejor versión, de la mejor que pudiste en este instante. Eso tal vez sea súper bello. Eso tal vez sea
por lo cual realmente estés en esta experiencia llamada vida, porque no es una escuela. Si fuera una escuela, ¿cuándo fue que te inscribiste? ¿Cuál es la materia o cuál es la licenciatura o cuál es la carrera a la que te metiste, pues? Porque tú no llegas a la universidad y te sientas, pues a ver qué me enseñan. No, no, perdóname, perdóname, pero no, o sea, no estás en estos, ni en la, caray, en la primaria, ¿no? Donde pues en el kinder, ¿no? Que te llevan tú, ¿y a qué me llevan? ¿Por qué me dejan aquí? Esa experiencia como traumante, que yo no sé por qué es traumante, bueno, ¿por qué se las hacemos traumantes a los niños? Pero bueno, no, si tú crees que la vida es una escuela, no es una escuela primaria, mijo. No es una escuela primaria, mija. No lo es. Porque si fuese una escuela primaria, no tuviéramos tantas cosas tan avanzadas como los pétalos de las flores, como los elementos, el fuego, el agua, que hacen cosas tan impresionantes como el agua puede dar vida y puede generar algo tan impresionante, como la tierra puede crear tanta belleza. No estás en una escuela primaria. Si estuvieras en una escuela primaria, estarías aprendiendo apenas causa-efecto, ¿no? O sea, si yo hago algo, hay un efecto y no estás en esto. No estás en una escuela. ¿En dónde estás? ¿Qué historia te has contado? ¿Qué historia te estás contando? ¿Cuál es esa historia? ¿Por qué te cuentas una historia más chida? Cuenta una historia más bella, la que tú quieras, como a ti te acomode, porque te va a acomodar a ti, a la persona que le tiene que gustar, es única y exclusivamente a ti. Entonces cuéntate algo súper bárbaramente chido. Cuéntate algo bien lindo, cuéntate algo fenomenal, cuéntate algo que valga y que sea la gloria vivirlo, no la pena. ¿Por qué te tiene que doler? Ya le dolió a medio mundo, ya ha habido sacrificios, ya ha habido guerras, ya ha habido guerras santas, guerras por la paz, guerras mundiales, ya ha habido suficiente batalla, ¿no crees? ¿No es momento de hacer un movimiento de libertad y de armonía? Tenemos que tomar las armas. ¿Por qué no hoy decimos, ¿sabes qué? Me caes gordo y como me caes mal, güey, no me voy a meter contigo. Ay, nos vemos y darte la vuelta y dejarse de joder porque me caes mal, porque si me caes mal tengo que verte en la guerra y además tengo que verte en tus peores condiciones, herido, o sea, ¿por qué no hacemos un movimiento de paz? Hagamos un movimiento de verdad, de paz, de armonía. Precisamente porque, vamos, si tu suegra te cae mal, pues deja de ver a tu suegra, hazlo con amor. No en el más, no la voy a volver a ver nunca. Simplemente con conciencia, con comprensión, por armonía, por lógica, por comprensión. Creo que te conviene, creo que nos conviene, creo que es algo que podría transformar nuestra vida de una manera bárbara. ¿Por qué no lo comenzamos a hacer? Deja de creer que alguien te está haciendo un examen. No hay ningún examen, es la historia que te quieres contar, es el cuento que te quieres platicar. ¿Qué te quieres platicar? ¿Cómo te lo quieres platicar? Y sabes, si no lo vas a hacer por ti, hazlo por los que te rodean. Hazlo por tus hijos. Hazlo por esos pequeños que de alguna manera están empezando a ver cómo te platicas y tú cómo te cuentas tu historia. Y a través de cómo te cuentas tu historia, ellos empiezan a entender la historia que ellos mismos se van a contar. Esa historia que se van a contar en donde tuve un papá, sé la base, sé el cimiento de una hermosa historia. Sé el cimiento de la historia más chingona que sigue. Que tu hijo se cuente una historia, que tu hija se cuente una historia diciendo, en el principio, antes de nacer, mi padre. Mi padre buscó apoyar la transformación de conciencia. Mi padre era una persona honesta, responsable, alegre,
feliz. Le encantaba las uvas. Estoy tratando de escribirme lo que yo creo que estaría genial que dijeran mis hijos en el conteo de su historia. ¿Por qué? Porque me encantaría que se dieran cuenta que ellos no están vivos, iniciando una historia de, bueno, para ser sincero, la historia de amor que tengo con Shelly está cañón. Algún día se las voy a contar. Pero neto, ella y yo sí vivimos una historia de amor de cuento de película. Así es que yo no puedo decir, mi historia no empezó con conquista de paz, paz, paz. No, mi historia comenzó súper bonita, súper linda. Así es que, pues, ¿qué se van a contar mis hijos como primera historia? Pues no manches, mis papás tuvieron una historia de telenovela bien bonita, ¿no? Y de esa historia bien linda surge con amor Gabriel y Dana, con amor, no con pecado, no con dolor, no con nada de eso, porque obviamente ahorita que no está Graciela, tengo que aclararlo, que fue con total inocencia. Yo tenía 17 años, ella tenía 18, el adulto era ella, ¿no? Pero yo, entonces, por lo tanto, la historia es completamente de inocencia, de luz de inocencia, caray. ¿Por qué se van a contar mis hijos una historia horrible? Por supuesto que no se van a contar esa historia toda fea. No, pues no es posible. No cabe donde pudieran contarse ellos una historia fea. Claro que no, fíjate. Me encanta porque es lo que, no tienen por qué contarse una historia horrenda y horripilante y cruel, por supuesto que no, para nada. Eso es como, dame un like por mi historia. Oye, si no me río yo mismo y no me echo porras, ¿quién me lo va a hacer? Así es que, pues bueno, creo que ya se me está acabando el tiempo, así es, ya se me está acabando el tiempo, de hecho. Y por esa razón creo que tengo que empezar a despedirme, ¿no? Sin antes decirme, déjame ver quién es, porque quién nos está escribiendo. Marta, gracias. ¿Será que eras inocente? Por supuesto, Marta. Por supuesto. O sea, no hay duda. Completa y totalmente inocente. Era, o sea, no sé, irradiaba una luz de inocencia bárbara. ¿Por qué no te cuentas una historia? Sí, o sea, imagínate. Y tampoco voy a decir, ella era la mala, Lena. No, 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 no. O sea, oye, no te pases, estuvo súper chido. Estuvo súper chido. No sabes la historia hermosa cuando trabajaba en el aeropuerto y el director de la empresa se enteró que tenía yo un hijo y que de alguna manera pues tenía una pareja y todo y nos envió a Cancún todo pagado una semana. O sea, la historia de un escuincle de 18 años con una niña, igual los dos chiquitos, solos en Cancún sin saber lo que era un todo pagado. No sabes, o sea, de verdad, mi vida ha sido súper chida. Sí, ha habido momentos dolorosos, ha habido momentos tristes, pero ha habido muchísimos más momentos de alegría, de fuerza, de conciencia. He llorado de todo tipo, pero no nada más me centro en el ojo, en el miedo, en la tristeza. Me puedo centrar más en la fuerza, en la conciencia, en la alegría. He encontrado personas en este mundo que son dignas de verdad de toda mi confianza, de todo mi respeto, personajes en historias que yo creo que son verdaderas mujeres poderosas, hombres poderosos. He encontrado, híjole, seres dignos, de verdad. Así es que yo no me cuento una historia horrible de mi vida. ¿Por qué tú te cuentas una historia horrible de tu vida? Tengo personas tan bondadosas, tan creativas cerca de mí. Tengo personas que han alcanzado un nivel de economía súper alto en una edad bastante jóvenes y que los admiro y que digo, wow, o sea, de verdad, qué belleza. Y, caray, yo me topo con gente hermosa, porque así es mi historia, porque soy un mago que vive una vida llena de magia. ¿Tú qué te cuentas?
tú te cuentas una historia de calabozos y dragones, que fue lo que se me vino a la cabeza. Así es que si algunos se acuerdan, ya estamos viejillos. Ya tenemos arriba de 40. Entonces, yo me cuento la historia del mago, tú te cuentas la historia de qué. ¿No? Ahí está. ¿Qué historia te vas a contar? Y pues bueno, bueno chicos, me tengo que despedir del día de hoy. Muchas gracias. Por favor. Isela dice, me gusta mucho cómo nos haces pensar y reír. Gracias. Gracias, no, gracias a ti, mi querida Isela. Gracias, gracias. Y yo sé que a veces en la vida tenemos conflictos y cosas muy cercanas, muy dolorosas, muy fuertes, pero no te cuentes la historia en la parte de pobrecito de uno. Esto por lo que está pasando la humanidad es porque nos hemos contado demasiado la historia de dolor, demasiado la historia del calabozo. Entonces, hagamos un cambio, hagámoslo y transformémoslo. De verdad, podemos cambiar nuestra existencia para lograr algo súper grande. Pues muchas gracias, no te pierdas en un ratito más a las 2:30 el programa de Cuidando la Semilla con Gaby y después de ahí pues nos vamos con todos los programas que siguen. Así es que no te pierdas el día de hoy Fiat TV, aquí tienes el loguito arriba, ahí está Fiat TV. Muchas gracias y pues te dejo tantito con la programación que vamos a tener para que veas lo que sigue y pues muchas gracias y nos vemos el próximo martes.